Hola, ¿qué tal amigos de Vía Libre? Ahora nos encontramos aquí en Capillas Señoriales, Casa de Homenajes y su sede en Mérida. Y pues les doy la bienvenida a esta videocápsula pues para tratar un tema muy interesante con la psicóloga clínica y tanatóloga Betty Coppola, que viene dando una gira desde Guatemala. Ella es de origen regiomontano y es de Monterrey. Sin embargo, reside en Guatemala y ha estado haciendo una serie de giras impartiendo esta conferencia acerca sobre cómo manejar el duelo. Ha estado en Tapachula, en Tuxtla, en el estado de Chiapas, en Campeche recientemente, en donde ya tuve oportunidad de presenciar esta conferencia. Y pues bueno, aquí va a culminar o va a entrar a esta cúspide en la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces vamos a hacer un par de preguntas a Betty Coppola, que nos está acompañando, para que nos explique acerca de qué trata esta conferencia como un preview, ¿no? O sea, sin obviamente entrar a detalles o a fondo de la conferencia en sí, sino qué es esta conferencia sobre el manejo del duelo. Porque yo creo que muchas personas cuando piensan en eso creen que van a salir curados, o creen que van a salir pensando que ya no van a sentir dolor cuando tienen que enfrentar estas cosas. Primero, bienvenida Betty, gracias por estar aquí y por favor explícanos esta parte. No, gracias a ti por invitarme y por tenerme aquí en tu programa. Pues mira, el tema de mi conferencia es el acompañamiento en el momento del duelo. ¿Por qué es importante para mí ir transmitiendo este mensaje tan importante? Porque realmente vivimos en una cultura donde no nos enseñan a perder. Y pues los duelos son pérdidas. Hay muchos tipos de duelo, no solamente es cuando se trata de un ser querido que se fue, sino que hay duelos de perder un trabajo, de perder un amigo, de cambiarte de colegio, de cambiarte de casa. Son duelos que se viven y que quizás nunca nos hemos planteado que cuando vivimos esas situaciones experimentamos y pasamos cosas importantes en nosotros que quizás no entendemos por qué. Pero el duelo es algo que se ha estudiado mucho y eso es precisamente el tema de mi conferencia. Yo en mi conferencia explico un poco las 5 etapas que se ha demostrado que todo ser humano que vive un duelo puede experimentar o puede presentar. Y la forma en cómo poderlas reconocer y poderlas expresar. Betty, tú ahorita acabas de mencionar que estas situaciones se dan anticipadamente en la vida, por ejemplo, un cambio de casa, un cambio de trabajo, este tipo de pérdidas que se pueden presentar también desde la infancia y niñez. ¿Tú crees necesario empezar a impartir, y esto te lo menciono porque lo platicamos previamente, este tipo de conferencias desde la etapa escolar, como para poder preparar a los niños, por ejemplo? Creo que es muy importante. Frustraciones. Perdón, creo que es muy importante lo que tú me estás mencionando. Creo que esa es la continuación de mi conferencia, porque yo, por lo que he ido viendo en los diferentes públicos con los que he podido compartir y he tenido el gusto de estar, me he dado cuenta que hay mucha desinformación sobre cómo se maneja el duelo con los niños, cómo manejar el tema con ellos, cómo educarlos a ellos en el tema. Y yo verdaderamente que trabajo en esto y diariamente trabajo con personas que están enfrentando estas cosas, te puedo decir, es muy distinto una persona que recibe esta información, que reconoce que existen estas etapas y se prepara para reconocer en ella esas etapas. Y entonces es muy diferente cómo enfrenta ella un duelo a las personas que por mucho tiempo no lo recibieron y nadie se los platicó. Te pongo el ejemplo de una paciente en Guatemala que me dio permiso de platicar su caso, que es una señora que perdió a su mamá hace 20 años y ella sigue yendo todos los días al cementerio a visitar, a platicar. Ella no trabaja porque obviamente pierde mucho tiempo en esa ida, en ese regreso al cementerio, todos los días. Entonces yo lo que digo es, la pongo de ejemplo porque realmente esa es una vida que se detuvo, es una vida que no siguió adelante. Obviamente ella ocupa mucho tiempo de sus días aferrada a esa negación, a no querer aceptar. Eterno, ¿no? Como un tipo de duelo eterno. Y obviamente cuando ya ha pasado 3 años o más tiempo que uno vive eso, el duelo se vuelve un duelo patológico, que es un duelo que ya empieza a ser como una enfermedad, un trastorno psicológico, ¿verdad? Entonces que tiene que ser tratado
para poder continuar. Entonces eso es lo triste, que cuando uno no sabe esta información y no sabe cómo enfrentar ese duelo, corremos el riesgo de que nos pase esto, y entonces quedarnos aferrados en esa etapa me impide a mí a que mi vida pueda seguir siendo normal después de la pérdida de un ser querido. ¿Cómo nosotros, en este caso, como personas que llegamos a perder a un ser querido, un ser amado, podemos darnos cuenta, aprovechando la entrevista que estamos teniendo contigo, de decir, creo que tengo un problema con este proceso? Porque puede ser que al principio todos digan, es normal, tengo que vivir esto y es normal, y entonces el tiempo es indeterminado. ¿Cómo saber, cómo detectar que ya estamos en una situación crítica de no cerrar el ciclo? Mira, yo no es que yo tenga una fórmula mágica o que sea una ley o una regla que esto tiene que suceder, porque hay que entender que hay que partir del punto que el duelo es algo individual. Cada uno lo experimentamos de diferente manera, se nos presenta de cierta manera diferente al otro. Entonces no podemos hacer una regla. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vivo este duelo, ¿cuándo me doy cuenta? Yo les decía ayer, nos platicaba una señora del público que ella un buen día dijo, creo que ya acepté el duelo de mi papá. Y entonces yo le digo, ¿y qué le hace pensar eso? Y me dice, porque yo puedo aquí estar hablando de la muerte de mi papá y puedo seguir platicando de él sin que ninguna emoción se me represente, sin estar enojada, sin culpabilizarme, sin enojarme o sin seguir creyendo que sí está. Es ese momento cuando uno reconoce. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo he superado? Cuando yo ha pasado el tiempo, 2 años y medio o más, y me encuentro que cada vez que yo menciono a mi papá, se me salen las lágrimas, o quizás me descubro a mí misma que cuando alguien abre la puerta de la casa, yo en mi interior pienso, va a entrar por ahí. Quiere decir que yo estoy aferrada a esa etapa de negación o a esa etapa de tristeza. Ahí es donde uno tiene que poner atención. Muchas personas me dicen, pero ¿por qué ahora me vienes a decir que un duelo que es algo tan natural me va a generar ahora una necesidad de un psicólogo o de una terapia? Y no es eso, es simplemente que uno reciba este acompañamiento para aprender qué está pasando en mí, reconocer yo, o sea, por ejemplo, tú, Andrea, cómo lo experimentas, cómo lo vives y cómo lo expresas, porque en la medida en que tú te des el permiso de expresar lo que has reconocido, es como tú vas a ir sanando paso a paso ese dolor que el duelo te provoca. ¿Qué podrías compartir? Digo, ahorita que ya vamos a concluir con esta pequeña cápsula. ¿Qué podrías compartir de la experiencia que te has llevado de todas estas sedes de capillas señoriales? Que yo creo que pues en cada sitio es una forma distinta de ver, ¿no? De despedir o de percibir estos síntomas del proceso de duelo. ¿Qué experiencia te has llevado ahora que ya estás ahorita por terminar aquí en Medellín? Mira, lo más valioso, bueno, obviamente, mi gente mexicana, dulcísima, divina, quiero quedarme, o sea, llevo muchos años viviendo en Guatemala, pero en cada una de las ciudades donde estuve, realmente quisiera poder quedarme, realmente como los mexicanos no hay, realmente que no me vayan los guatemaltecos, pero realmente esa calidez humana, ese cariño, ese respeto de la gente. Pero algo muy importante que yo me llevo es realmente el reconocimiento del cambio que puede haber en cada persona cuando recibe esta información. Verdaderamente lo presenciamos y en público, no fue algo que fuera en privado. Las mismas personas se daban cuenta cuando alguien, y yo le agradecí infinito, que lo quisiera compartir en público, de decir, me hiciste entender que el enojo de mis hermanas no es personal, no es que me odien, es que están viviendo ese duelo y hoy salgo con otra actitud. Entonces eso es lo que no tiene un precio, que realmente me doy cuenta que sí es necesario informar a la gente, es necesario transmitir esta información para que las personas podamos irnos entendiendo y que realmente podamos continuar nuestra vida después de cualquier tipo de duelo que estamos viviendo. Así es, yo creo que esta parte que pude vivir en Campeche lo pude notar también dentro de uno de los testimonios que estuvieron ahí.
y es muy válido, es un tema difícil de tratar, es un tema que no crea, pues digamos, una emoción de felicidad tener que ir a trabajar con nuestras emociones durante un proceso de duelo, ¿no? Sin embargo, agradezco mucho haber tenido la oportunidad de poder estar ahí, poder escuchar tus palabras y también ver de la misma manera la reacción de la gente y del público que fue a tomar la conferencia en Campeche, que ahorita ya estamos a unos minutos de entrar aquí a la de Mérida, ¿no? ¿De qué forma se te puede encontrar? ¿Tienes planes también de regresar a México? Sí, claro, ya prometí en todas las ciudades porque el tema de los niños es algo bien importante, entonces de veras el público me pedía, por favor, regresa, por favor, y les digo, verdaderamente me comprometí a regresar a dar una conferencia sobre el duelo para los padres, para que podamos aprender un poquito cómo se trabaja el tema del duelo con los niños dependiendo de la edad. Y mi idea es venir también con talleres para trabajar con los niños, realmente invitar a los niños a que puedan participar en esto y entonces según las edades poder transmitirles esta información, porque creo que es muy valioso. Súper fundamental. Pues Betty, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Vía Libre y por darnos estas palabras. Esperamos que no sea la primera y la última vez que vamos a tener una videocápsula con Betty Cómpala. Muchas gracias a toda la comunidad de Vía Libre. Estamos pendientes para la próxima. Gracias.